Desde los fiordos, bosques, cordilleras y estepas de la Patagonia, les damos la bienvenida al podcast y programa radial Ciencia al Fin del Mundo. Conversaciones que tejen redes entre Aysén y Magallanes, con grandes invitados que han dedicado su vida a la investigación científica. Una iniciativa de Nodo Ciencia Austral en alianza con Universidad de Aysén. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola Cata, hola a toda la audiencia quienes nos escuchan y se conectan hoy a escuchar un nuevo programa. Bueno, como todas las semanas nos acompaña una invitada y un invitado para profundizar un poco más sobre acciones científicas que se están desarrollando en la macrozona austral. Hoy en particular el trabajo interdisciplinario, cómo ha ido tomando fuerza en el último tiempo, sobre todo en la interconexión que existe entre el medio ambiente natural y las diversas culturas y comunidades que lo habitan. Bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Vía telefónica nos acompaña Lorena Medina. Ella está en Puerto Williams en este minuto, allá en la ciudad más austral del planeta. Es doctora en Psicología del Aprendizaje e Instrucción y además es directora alterna del Centro Internacional Cabo de Hornos, más conocido como CHIC. Hola Lorena, ¿nos escuchas? Hola, por supuesto, la escucho. Solo decir que justo ahora ya regresé a Santiago, así que no estoy ahora, pero estuve hace poquito ahí. Bueno, pudimos no habernos enterado, pero igual. Publicidad engañosa. Bueno, y acá en el estudio, aquí al ladito de nosotras, está Gustavo Saldivia. Él es ingeniero en recursos naturales y renovables. Y además es director del Museo Regional de Aysén. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, gracias. Hola Jessica, Catalina, Lorena, mucho gusto y gracias por la invitación. Bueno, como ustedes saben, todas las semanas tenemos un invitado de la región de Aysén y otro que es de la región de Magallanes y la Antártica chilena, que son las dos regiones que comprenden la macrozona austral. ¿Partimos con las preguntas, Cata, para ir directo al grano? Empecemos, tenemos muchas preguntas, así que, a ver, para comenzar, como mencioné anteriormente, este capítulo, ¿cierto?, es sobre conservación biocultural. Entonces, queremos preguntarte a ti, Lorena, ¿qué se entiende por este concepto y cuál es su importancia en nuestro planeta? Mira, la verdad es que la visión más actual o más moderna de conservación ya tiene más de 150 años, cuando ya a fines del siglo XIX se toma conciencia sobre la destrucción de la flora, la fauna, pero ya hacia fines de ese siglo se transformó en algo muy potente, toda vez que se empezó a estudiar la historia natural por la corriente darwinista también. Pero lo que vienen a aportar los enfoques bioculturales de la conservación es como un camino interesante que no disocia las ciencias naturales de las ciencias humanas, y que nos propone también una base para pensarnos éticamente respecto de cómo vivir o convivir en la biodiversidad, ¿no? Que es algo que las cosmovisiones indígenas sobre todo tienen muy clara desde siempre, ¿no? En ese sentido, esta conservación apunta a una diversidad biológica pero también cultural que requiere de un involucramiento permanente de los habitantes y las habitantes de los territorios, en el sentido de que cohabitamos con otros y otras, humanos, no humanos, vivos. Y el sentido de pertenencia al territorio, de cohabitar un mismo territorio, nos permite empezar a valorar mayormente lo que llamamos diversidades biológica, cultural, local, pero también reconocer las vulnerabilidades del territorio ante la pérdida a veces de esa diversidad. Interesante, Lorena, lo que nos comentas, como en el fondo los seres humanos no somos el centro del ecosistema, sino que cohabitamos, ¿cierto? Y es recíproco. Claro. Como... Sí, bueno, claro. En esa misma línea... Sí, perdón. No, de hecho los procesos de conservación han ido incorporando justamente el tema de las comunidades humanas para no insistir en una disociación que no siempre le ha hecho bien a los estudios sobre cambio climático, conservación en el planeta.
Sí, pues bueno, efectivamente, y estamos actualmente en una crisis ecológica y social, constantemente producto del dinamismo que significan las sociedades. En ese sentido, Gustavo, ¿cuál es el acercamiento o cuál es la mirada que tiene el museo para abordar esta crisis, y cuál es el acercamiento personal como científico, como gestores territoriales y habitantes en este territorio? Mira, antes de responder, quería hacer un comentario sobre algo que dijo Lorena, que me gusta eso, irse bien atrás en la definición del concepto, porque hay un tema también de que es cuando nace el concepto y de cuando se está haciendo una práctica biocultural. No hay que confundir las cosas. Una cosa es que es muy frecuente escuchar o leer que el tema biocultural nace a fines del siglo pasado, últimas 2 décadas, como respuesta a la crisis socioambiental que tenemos. Pero ese es el concepto el que nace, porque el tema biocultural se practica mucho antes de que exista el concepto. Ya es un tema de sistematización y seguro no nace como oposición a algo, sino que nace más bien desde la otra ventana, que es la del hacer, ¿ya? Es sencillamente hacer es como cuando hablamos también de ciencia ciudadana. Sí, es un concepto que se estandariza y se ocupa, no significa que no se haga antes, ¿ya? En ese sentido, y entender que hoy en día también mucha gente, y aquí entro a responder un poco, hace temas bioculturales sin probablemente saber que se llama así. ¿Ya? Claro, seguro, sí. Entonces es súper bueno tener la distinción entre lo que es la sistematización formal, que es muy útil y necesaria, pero también que en el hacer mismo mucha gente navega con el derrotero de la intuición y también está avanzando en esas líneas, ¿ya? En ese sentido, también como decía Lorena, hoy en día yo creo que es, no sé si un consenso absoluto, pero sí la gran mayoría de la gente que estamos metidos en conservación entendemos que no tiene ningún sentido disociar lo que es la protección de los ecosistemas de sus comunidades, como dice la definición, originarias y locales, que están formando parte o están coexistiendo. Ahí de repente, desde una perspectiva institucional, como también haciendo eco lo anterior, uno avanza de repente también con más el derrotero de la intuición que con temas tan sistemáticos, y sobre todo desde una perspectiva como la del museo. A nosotros, por supuesto, que somos un museo regional de Aysén. Nuestro territorio es Aysén, y territorio entendido no como un espacio físico vacío, sino como una construcción social, ¿no es cierto?, que es otro consenso, que está hecho por los habitantes y que habitamos un espacio conjunto con la macrozona austral, por ejemplo, donde somos parte de muchos procesos que están ocurriendo. Y ahí la verdad es que si hay a la cantidad de gente con la que tienes un equipo de trabajo, nunca es suficiente. Entonces, ¿qué queda hacer? Tratar de apoyar lo que se pueda apoyar que esté ocurriendo en otros lados, ¿ya? Y ahí te doy por seguro que en toda la zona macro austral, suraustral, está ocurriendo mucho que se puede enmarcar en el concepto de conservación biocultural sin que mucha gente sepa que lo está haciendo. Bueno, eso es un rescate de saberes. Hay hartos estudios que indican que el hablarle a las plantas, ser parte del ecosistema, es un rescate que tiene ya ahora respaldo científico, pero en algún minuto eran tradiciones ancestrales. Ayer mismo tuvimos el lanzamiento de un libro de un escritor, de un autor regional, Carlos Castillo, ya ingeniero forestal, pero en su libro de cuentos ayer, y hablamos un poquito de este tema porque su libro de cuentos es, como hablábamos, hasta un poquito animista de repente, ya en ese sentido de darle como esa dimensión más de personalidad y de mística entendiendo como el concepto con lo trascendental, a un árbol en particular, etcétera, desde la perspectiva más creativa, más de cuento, pero igual salió este tema, igual es interesante porque él tiene un enfoque biocultural sin nombrarlo también. En ese libro, se lo recomiendo, se lanzó ayer, se llama En busca de preguntas, de Carlos Castillo, autor regional. Ya lo quiero. Bueno, Lorena, y te queremos preguntar a ti, en el fondo, desde tu mirada, en la macrozona austral también, comprendiéndolo como este territorio Aysén, Magallanes y la Antártica chilena, ¿cómo se está trabajando para ti la conservación biocultural y qué oportunidades y desafíos crees que tenemos en este territorio? Perdón, ¿la pregunta va para mí? No, sí, no. Sí, ¿alcanzaste a escucharlo o te la repetimos? Ya. Mira, la verdad es que es difícil saber todo lo que se está haciendo, porque, como decía Gustavo, de verdad hay hartas iniciativas, y yo creo que vamos por buen camino.
bueno, a lo mejor adelantar y también agregar algo a lo que se decía antes. Si uno piensa también en el trabajo de Humberto Maturana en Chile, uno piensa que mucho de lo que él hacía o decía tenía que ver con esta convivencia de la que hablábamos interespecies, en un diálogo, ¿cierto? Muy, muy cercano a una visión biocultural, que requiere una visión holística de todas maneras, ¿no? Dicho eso, por lo menos yo puedo decir con más claridad qué estamos haciendo desde el CHIC, sobre todo porque somos un consorcio de 7 universidades, la mayoría de la zona sur de Chile, conectado, por supuesto, con otras visiones también globales, ¿no? Hoy día estamos a hablar de lo local, ¿cierto? Lo global, lo local, pero lo más importante es esta mirada desde lo local. Y claro, se está trabajando de manera muy interdisciplinaria, pero también hemos ido tomando conciencia de la necesidad de trabajar ni siquiera desde, sino con el territorio o los territorios. Yo creo que eso ha empezado también a generar un cambio importante en el modo de hacer desde la investigación hasta los proyectos de desarrollo locales, ya que hoy día reclaman un trabajo no solo interdisciplinario, sino transdisciplinario en el sentido de involucrar a las comunidades diversas desde el comienzo de los proyectos. Y no la idea de transferencia antigua, ¿no? De lineal, en la que uno lleva una cosa y la instala en un lugar un poco de manera irrespetuosa. Yo creo que hoy día se ha avanzado trabajando, respondiendo un poco a la pregunta de un modo mucho más consciente. Puerto Williams es territorio yagán. Para nosotros es una premisa fundamental del trabajo que hacemos desde el CHIC, pero básicamente lo que ha hecho justamente el CHIC es basarse, o su problema central, el problema que aborda el centro como investigación, es justamente la mirada homogeneizante frente a la diversidad, es decir, la homogeneización biocultural. Ese es nuestro problema transversal para todas las ciencias. Yo ahí quiero decir que yo soy del área de las ciencias sociales, del área de la educación. Tradicionalmente, cuando se habla de las ciencias, la gente se refiere a las ciencias naturales, y dejando de lado lo que las ciencias sociales y el campo educacional pueden aportar a este trabajo que es interdisciplinario. Entonces yo creo que en ese sentido se ha tomado conciencia de la necesidad de un trabajo respetuoso con las comunidades y los pueblos originarios, la idea de trabajar en un diálogo de saberes, donde la academia tiene que dialogar con los saberes de los pueblos originarios que vienen trabajando o pensándose bioculturalmente desde siempre, de esa manera holística, ¿sí? Y sobre todo que los problemas globales que enfrentamos, como el cambio climático, la pérdida de la diversidad biológica, cultural, la pobreza, la desigualdad, son resultados de esta relación de alguna manera moldeada por un modelo social que ha homogeneizado más que atendido a la diversidad. Entonces yo creo que hoy día se está tomando conciencia de la necesidad de un trabajo con las comunidades desde el principio, en diálogo y de manera respetuosa también con la naturaleza y sus cohabitantes. Entonces, de alguna manera la homogeneización lo que ha hecho es extinguir la idea de la experiencia. Incluso en educación el aprendizaje entendido como una experiencia, más que esta cuestión encerrada entre 4 paredes, ¿no? De hecho, los espacios educativos se han abierto al territorio, digamos. Entonces, claro, nosotros, todo el centro, a todas las líneas de investigación en ciencias naturales, ciencias sociales, incluso el componente ético, ha sido absolutamente necesario de trabajar, y la idea es reorientar estos procesos de pérdida de la diversidad y de la degradación de los ecosistemas, justamente para promover sostenibilidad social, económica, ambiental, a través de un modelo centrado en la conservación biocultural. Completamente de acuerdo contigo, Lorena. Se han visto los cambios. Yo trabajo acá en el centro CIEP. He visto los cambios, como se están formando equipos más interdisciplinarios y hay un enriquecimiento definitivo. Y también lo he visto desde la educación, como lo mencionas. Como también los pequeños y las pequeñas, los estudiantes en el fondo, también tienen su voz, no siempre se impone desde como los profesores, y también, vivimos en un entorno, en el fondo. Sí,
Sí, te agradezco, Lorena, que hayas abordado el tema de la homogeneidad biocultural. De hecho, había pedido un lápiz aquí prestado al colega para poder anotar ese concepto porque lo habías mencionado anteriormente y qué bueno que lo estén abordando, porque finalmente caemos de repente sin querer en no considerar las diversidades que existen en los territorios, sobre todo de conocimiento y de culturas ancestrales. En ese sentido, me gustaría que nos pudieras contar, porque sabemos que tú abordas el área de educación desde el Centro Internacional Cabo de Hornos, ¿cierto? ¿Cómo están vinculando este concepto en el trabajo que están llevando adelante? Y si nos puedes contar algún ejemplo concreto de alguna acción, de algún proyecto o iniciativa que estén ejecutando ahora. Sí, mira, qué entretenido poder contar esto. Mira, entretenido escucharte también. ¿Ah? Entretenido escucharte también. Ah, qué bueno. Mira, dos líneas. Primero, desde el punto de vista como más conceptual, por así decirlo. Nosotros tenemos una visión, nos hemos ido construyendo una visión para una educación que nosotros llamamos transformadora, en el sentido más profundo del término en el campo educativo, ahí con Freire y otros, para la conservación biocultural. Es decir, nosotros queremos instalar la idea de una educación para la conservación biocultural. Y nos basamos en 3 pilares fundamentales que están bien documentados en la literatura. Tiene que ser interdisciplinaria, que permite integrar dimensiones biológicas y socioculturales, como decíamos, basada o con el territorio, es decir, una dinámica dialógica entre la escala local, global, ¿cierto? Pero también visualizar concretamente la expresión de los desafíos que tiene el territorio en términos climáticos y su contextualización, es decir, una cosa situada, ¿ya? Y tercero, comprometer a la ciudadanía con valores éticos ambientales, ¿ya? Eso es súper importante. Hay un área importante de ética que dirige justamente nuestro director del centro, que es Ricardo Rossi, que ha trabajado mucho en estos temas, ha publicado harto, y hay un equipo de filósofos trabajando el tema de ética medioambiental. Es bien interesante el trabajo interdisciplinario que se da en el centro. En ese sentido, nosotros hemos estado trabajando en varias líneas de acción como simultáneas, ¿ya? Pero la primera y más importante fue que nos demoramos. Nosotros ya estamos terminando el segundo año de nuestro centro del financiamiento. Ustedes saben que es un centro ANID, basal de excelencia en ciencias, y estamos en el segundo año y nos demoramos más de un año en tratar de hacer una metodología de inversión respetuosa en la comunidad, con las comunidades educativas. Estamos trabajando en educación inicial. Puerto Williams tiene 3 jardines infantiles, 2 UNGI, que son el Tanana y el Uquica, con nombres yaganes, y el Jardín de la Armada. Ustedes saben que la población de la Armada es casi el 50% de la población en Puerto Williams. Los jardines Junji nos encontramos con una sorpresa maravillosa, y es que tiene unas directoras y unas educadoras, y a lo mismo el Jardín de la Armada, maravillosas, muy abiertas a trabajar en conjunto, y junto con las educadoras de párvulos del único liceo que tiene Puerto Williams. Tiene un solo liceo, que el liceo Donald McIntyre Griffith, que es un liceo bicentenario, un liceo público, ya, y donde van justamente todas las hijas, los hijos, los hijes de toda la comunidad. Es decir, el único lugar donde se encuentran todas, ¿no? Las familias, de alguna manera, por lo tanto, un punto de encuentro comunitario muy relevante. Interesante trabajo. Sí, ahí se encuentran todo. Entonces, es bien interesante el lugar para trabajar. Entonces, lo primero que hicimos fue reunir. El liceo también tiene educadoras de párvulo y no habían trabajado juntas hasta ahora. Y lo divertido es que toda la gente que va al jardín va a ir al liceo, al mismo liceo, de alguna manera. Entonces, lo primero que hicimos fue crear una red entre todas las educadoras y las técnicos de educación parvularia. Hicimos el primer seminario de educación inicial desde Puerto Williams, transmitido por streaming el año pasado, poniendo un énfasis importante en la educación parvularia como un pilar fundamental del inicio de esta trayectoria de educación para la conservación biocultural. Y al mismo tiempo, con el liceo, creamos duplas de trabajo que todavía están en conformación. Hemos tenido cambio de director en ese medio. Actualmente el director ha participado mucho con nosotros, hemos presentado el proyecto. Tenemos duplas de profesores del liceo con profesores de nuestras facultades de educación
trabajando en duplas desde el principio. Y vamos a conformar en el espacio que ya tienen de comunidades de aprendizaje, unas comunidades, talleres en comunidades de aprendizaje para la conservación biocultural durante todo el 2024. Y nada, me salto rápidamente. Bueno, mucho trabajo en el territorio. Tenemos un profesor de nuestro equipo físico que se fue a vivir a Puerto Williams, ¿ya? O sea, y él coordina todo el trabajo de todo el equipo de investigación y desarrollo en el territorio, y por lo tanto está en contacto directo todo el tiempo con las comunidades educativas de Puerto Williams. Claro, un tremendo trabajo y desafío de articulación el que están desarrollando ahí. Enorme. Y bueno, solo un spoiler ahí que es la primicia. Estamos trabajando justamente levantando evidencia, al revés de lo que ha pasado en Chile, que el currículum escolar se construye y se implementa. Después en las comunidades nosotros estamos levantando evidencia, propuestas pedagógicas que nos permitan de aquí a 3 años hacer un piloto de currículum escolar pertinente al territorio. Sería fantástico que se lleve adelante. Ahora nos gustaría escuchar también a Gustavo respecto a esta mirada, porque lidera el Museo Regional de Aysén, uno de los pocos museos de Chile que tiene acceso gratuito, que ha tenido un rol importante de educación, de acercar lo que es la cultura a los habitantes. Y además de eso que ha recibido reconocimientos internacionales, así que en ese sentido, Gustavo, ¿cómo vinculan ustedes este concepto al trabajo que desarrollan como museo? Mira, bueno, primero no es solo el Museo de Aysén, todos los museos del Servicio Nacional del Patrimonio son gratuitos, ya hace hartos años, lo que igual es súper bueno porque le da un enfoque de derecho, ¿cachai? ¿Cómo abordamos este concepto? Primero nosotros, como te dije al inicio, hemos tratado de desarrollar un trabajo más que dentro de las posibilidades que uno tiene. Insisto, siempre uno se enfrenta con limitaciones de todo tipo, ¿ya? Pero siempre es mejor decir, hice a pesar de que no pude por. Y en ese concepto también una aclaración que yo sé que puede ser una perogrullada, ¿no? Pero igual vale la pena hacerla. Uno siempre tiende a pensar en los menores cuando se habla de educación, pero la educación es para todos nosotros. El que está enseñando igual se está educando, como decía Feynman, la mejor manera de aprender algo es enseñarlo. ¿Cachai? En ese sentido uno también va aprendiendo estas cosas, más aún cuando te enfrentas con grupos diversos, que como buena noticia cada vez, yo creo que todo tipo de diversidad cada vez tiene más cabida en la sociedad. Ojalá siga así la cosa. Disculpa, me estoy diciendo algo. No. Ya, pero en ese contexto, nosotros hemos tratado de, no sé si darte un porcentaje, pero me atrevo a decir que casi todas, si falta algún establecimiento que haya visitado el Museo Regional de Aysén, tienen que ser 1 o 2, ¿ya? Hemos logrado tener contacto con la gran mayoría y como regla general, equipos que, al pesar de, estamos en Chile y sabemos también todas las precariedades que tenemos en todos lados, pero a pesar de eso, hay mucha gente que mantiene intacta la chispa de la motivación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, uno plantea un enfoque, ¿no es cierto? Es súper importante en cualquier cosa que uno se pare tener su marco teórico, ¿ya? Y uno lo diseña, tu enfoque de trabajo, pero estar súper abierto a adaptarte a lo que están ya desarrollando, ¿ya? Entonces, en muchos establecimientos de distintas localidades, ya hay iniciativas, de algunas más modestas que otras, ¿no es cierto?, pero con un enfoque, como te decía, que sin llamarle biocultural, sí están tratando de abordar de sus comunidades locales, que acá casi todas nuestras comunidades son pequeñitas, de alguna manera su entorno patrimonial en el amplio sentido, patrimonio cultural, patrimonio natural, desarrollo artístico, ¿ya? Y ahí la verdad es que uno tiende a llegar con una propuesta, adaptar, pero también recoger lo que tienen que decir. Y de repente en ese diálogo se dan cosas bien que uno de repente, hasta por ignorante, no te das cuenta que están pasando muchas cosas en el territorio y en todos lados. No sé, el centralismo, por ser una hegemonía, como por definición, permea todas las capas. Y uno alega contra Santiago, porque todos somos centralistas. Que en las regiones somos súper centralistas también. Entonces, yo te iba a preguntar si son establecimientos educacionales a nivel regional, todos los que han asistido, o a nivel... A nivel regional. Ya, obviamente, no sé, es mucho, nuestra población de referencia inmediata, lógicamente, es Coyhaique, la ciudad de Coyhaique, pero
el mandato del Museo Regional de Aysén en rigor es la administración de un recinto puntual. Nosotros como equipo que hemos dicho, no tiene ningún sentido que haya un museo para que nos carguemos solo eso. Entonces, en la medida de las posibilidades hemos tratado de estar en contacto con el resto de la región, pero no solo con colegios, también con grupos de distintos grupos etarios y también con distintos tipos de agrupación funcional, por así decirlo, con distintas inquietudes. Y el foco de la parte educativa, que insisto, una cosa es la educación formal, pero tienes la educación informal y la educación no formal también, donde todos somos objetos de ser educados. Es la ciudadanía patrimonial desde la perspectiva de entregar herramientas para que exista una crítica al quehacer social, respecto del cuidado de nuestro patrimonio, pero con una crítica en el sentido de la definición más profunda. No la superficialidad del rezongo que se ve tanto en redes sociales, como que critican porque es gratis, opinan porque es gratis nomás, pero sino que entregar contenidos y que podamos establecer un diálogo constructivo, ¿ya? Es decir, yo me pongo a que me interpelen, no tengo ningún problema en que opinen de lo que estoy haciendo, pero argumentame la crítica para poder construir algo, dame algo de que agarrarme para ver cómo puedo mejorar. Si la crítica no tiene el enfoque en que mejoremos, la verdad es que yo en lo personal no estoy muy interesado. Es distinto que la crítica sea ojalá con cariño. Si no se puede con cariño, al menos con respeto. Constructiva, como claro, el apellido. para que hagamos algo, para que salgamos con algo adelante. Y en ese sentido creo que la experiencia sin duda ha sido súper redonda. Por supuesto que uno siempre tiene ganas de poder hacer más cosas, ¿ya? Pero con lo que hay y con la gente motivada que hemos encontrado se han podido hacer cosas súper bonitas. Y lo lindo es que cuando hemos logrado traer estos colegios, hemos tenido grupos con distintas necesidades, ya necesidades más especiales que otras, y que de repente en un intercambio más formal no te sientes que haya mucha conexión, pero cuando tú cambias tu manera de enfocarlo, oye, tú ves niños que florecen ahí, es bonito porque tienen otra manera de aceptar los estímulos. Y cuando ustedes conocen las exposiciones del museo, que tratamos de no agotar con un recurso, sino que tener varias cosas de las cuales asirse, la experiencia es, yo creo que hasta más emocionante para nosotros que para el usuario. Bueno, pero también el hecho de que se habiliten los espacios para hacer actividades en vínculo con la comunidad también facilita que la gente pueda tener acceso y se pueda ir educando. Nosotros hicimos hace poco una actividad ahí como en el museo y nos encontramos con que un porcentaje de personas que estaban ahí, un alto porcentaje, no había asistido y quedaron maravillados con lo que pudieron observar y también comprometido a poder acercar a su núcleo a lo que estaba ocurriendo ahí, así que oye, a mí me gustaría rescatar algo que dijo Gustavo, que efectivamente son un equipo pequeño en el museo. Uno se imagina que hay un gran equipo detrás porque es realmente impresionante entrar al museo, pero muy entusiasta. Oye, Gustavo, y para profundizar un poquito más, nos gustaría saber cómo en qué proyectos están, en qué investigaciones, como ya... Danos alguna... Mire, estamos con varias iniciativas, estamos formulando algunas iniciativas con algunos socios, como justo nos haciendo una reunión con la Universidad Andrés Bello, que ahí está don Manuel Suárez, que es conocido acá por el famoso Chilesauro, y estamos armando, esperamos tener lindas noticias pronto al respecto. Estamos en formulación de un programa de transferencia, el concepto técnico, pero es como de entrega de los conocimientos en términos de paleontología y geología para tener financiamiento de nuestro servicio, del Servicio Nacional del Patrimonio, que tiene como foco primero tratar de entregar en las localidades acceso a la información que se ha ido generando respecto de su patrimonio inmediato, con énfasis en las colecciones que tenemos, que siempre una cosa es hablar, pero mostrar cosas ya es otro peldaño, pero también que tener una semblanza, ¿no es cierto?, de todo lo que se ha ido conociendo, como una actualización de la información que se ha ido generando, ¿ya? Y que son los grandes hallazgos, aquí Lorena puede probablemente confirmarlo, los grandes hallazgos de la paleontología mundial están en la macrozona sur-austral de Chile, ¿ya? En términos de las exclusividades que se están encontrando. También acabamos de tener una muy buena noticia porque nos adjudicamos un proyecto para trabajar el diseño de un geoparque en la ribera del General Carrera y tuvimos algunos problemas administrativos para poder dar inicio y se acaban de sortear, ¿ya? De hecho, todavía ni siquiera le aviso al equipo que tenemos porque acabo de salir de eso. Tenemos una primicia. Así que estamos muy contentos de iniciar otro spoiler eso. Acá. Claro. Por cada Y después estamos con temas puntuales. Ahora vamos a estar informando por redes sociales, pero estamos con algunas incomodidades momentáneas en el museo, producto de un gran mejoramiento
una conservación que va a tener muchas noticias buenas y pronto vamos a entregar noticias al respecto de la ciencia de eso, algunos equipamientos bien importantes para la región de Aysén en términos de desarrollo científico. Y estamos avanzando también en lo que decía antes, que está muy amarrado en tener un museo cada vez más inclusivo, ¿ya? Y que obviamente uno tiene el sesgo de repente de pensar de que todos tenemos las mismas maneras de acceder a la información para poder hablar de temas bioculturales, por ejemplo, y no es así. Entonces nosotros estamos viendo transformarnos en un espacio lo más ampliamente inclusivo posible, incluso por sobre la legislación en Chile, que estamos bastante atrás todavía respecto de los estándares internacionales, ¿ya? Pero eso básicamente, y seguimos y también somos socios de hartos otros proyectos, o sea, el propio nodo, el otro nodo que está armando, de los cuales uno es parte, de repente darían ganas de poder juntar todo, pero no alcanza el tiempo, ¿ya? Sí. Pero sin duda hay muchas cosas que están ocurriendo en la región, de las cuales uno trata de aportar aunque sea un poquito, ¿ya? Sí, pues aprovechemos, Jessica, y de destacar el nodo, lo que ha logrado esta articulación. Por eso mismo estamos aquí en este minuto conversando con CHIC, con Museo Regional, en otras instancias con Universidad de Magallanes, Universidad de Aysén, y tú me puedes complementar muchos otros actores. No, y cómo toma valor también los conceptos de interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina, cada vez toman más valor. Teníamos varias preguntas más, pero la verdad es que han sido respondidas por ustedes a medida que ha ido transcurriendo el programa. Y Cata, te toca presentar. Yo quiero dar una primicia también, aprovechando que estamos aquí con Gustavo. Es un chiche que tengo. Bueno, dale. Sí, otro proyecto que tenemos en el tintero acá con el Museo Regional, y junto a CIEP, vamos a realizar un sitio arqueológico simulado, arqueológico y paleontológico. Así que durante el 2024 se viene esa sorpresa, ojalá que... Gracias a Ciencia Pública. Ciencia Pública, sí, un proyecto de Ciencia Pública, espacios públicos. Así que salió al final. Sí, tuvimos hartos intentos anteriores. Hartos intentos, pero la tercera fue la vencida. Sí. Como han estado todos los proyectos últimamente. Ya, llegamos a la sección final. Sí. Esta parte es muy entretenida, a nosotros nos encanta. Así que, preguntas inspiradoras que preparamos especialmente para cada uno de ustedes. A ver. Para conocerlos un poquito más. Ya. Gustavo. Vamos a viajar a tu infancia y juventud, hace poquito, ¿cierto? Largo viaje. Recordemos que Gustavo es patagón, sí. Nacido y criado. Y malcriado, como dicen. ¿Recuerdas cuál fue tu primer acercamiento a la ciencia? Recuerdo cosas que me marcaron, ¿ya? Porque en mi caso, mis viejos, en cuanto mi hermano y yo tuvimos edad, nos iban en un caballo aprendiendo los cantos de los pájaros, los nombres de las plantas, y de ahí como que ya nació el amor, pues. Pero yo cosas así que me hayan marcado, me acuerdo yo partí en la escuelita de Cochrane, de ahí nos vinimos a Coyhaique, y aquí me acuerdo que una vez en el Mater Dei, en la sala de videos, nos mostraron los videos de Augusto Grosse. Y eso, por ejemplo, marcó mucho, y después pudimos, con la ONG Aumen y Hans Grosse, el hijo de Augusto Grosse, reeditar los videos de las expediciones. Y me acuerdo que ver eso en la sala, en VHS o en Betamax, qué sé yo, la sala, eso me acuerdo que me marcó mucho. Y lo otro, la primera vez que vi un cóndor en Coyhaique Alto, me acuerdo. Yo iba a terreno con mi viejo y eso me marcó mucho. Y también los piches, ver un armadillo, esas cosas tengo muy claras. No sé si fue la primera vez que lo vi, pero tengo un recuerdo de cabro chico así muy, muy marcado. Bueno, todo eso no es muy difícil de verlo acá, así que sí, qué maravilla que hayas generado tu interés en la ciencia. Lorena, ya nosotros queremos conocer un poquito más sobre alguna situación tuya que nos puedas comentar, alguna anécdota. Todas las salidas a terreno no están exentas de inconvenientes, más aún en territorios tan australes como los que trabajas tú en este minuto, que es Puerto Williams. ¿Alguna anécdota que recuerdes de alguna salida a terreno que nos puedas comentar? ¿Se puede comentar? Sí, tengo una anécdota divertida, porque, bueno, yo debo decir que soy lingüista de origen. Me dedico a hacer análisis de la comunicación en el ámbito escolar. Y bueno, nuestro equipo tiene filósofos, artistas, músicos, visualistas, antropólogos, es decir, es bien interdisciplinario el equipo, ¿ya? Y bueno, la primera vez que entramos al proyecto, porque en realidad el equipo de ciencia lleva más de 20 años trabajando en el territorio. Los nuevos somos los del área de ciencias sociales, de filosofía,
un poco, digamos, y de educación, ¿ya? Pero el resto llevaba mucho tiempo trabajando en el territorio. Y me acuerdo que, bueno, Ricardo Rossi y varios otros autores han estado trabajando en una metodología que se llama filosofía ambiental de campo, ¿ya? Y entonces nosotros, para conocerla de verdad, teníamos que vivirla como experiencia, haciéndole honor, siendo coherente con lo que estamos diciendo. Entonces me acuerdo que durante un enero fuimos al Parque O'Mora y había que mirar con lupa, ¿cierto? Los musgos, los líquenes ahí, todo, bosque en miniatura, ¿no? Del Parque O'Mora. Y yo tengo un olfato tremendo y bueno, en esta cultura hemos homogenizado también las sensibilidades, las sensorialidades y nos hemos centrado mucho más en la visión que en todas las otras sensorialidades, digamos. Y me tiran en el suelo a oler el musgo. Entonces un filósofo de la Universidad de North Texas, que también es miembro del equipo, me dice, ¿qué estás haciendo? Muy gringo, diríamos. Y yo le digo, estoy oliendo. Y me dice, ¿pero por qué huele? Y yo le digo, porque huelo, o sea, ¿qué tiene de malo? Bueno, la historia todo el día fue que yo me había tirado a oler en el piso cuando me habían pasado una lupa para mirar. Entonces, nada, es una anécdota porque nos hizo pensar mucho. Y bueno, una de nuestras áreas de trabajo son etnografías sensoriales del territorio, con niños y niñas, digamos. Así que, nada, era para contar eso nomás, que fue muy instintivo. Una forma distinta de observar el mundo. O sea, de hecho ya está comprobado que todos los seres humanos percibimos el mundo de manera distinta, a través de los oídos, del olfato. A mí me gusta hacerle cariño a los musgos, siempre lo hago. Poner los pies es maravilloso. Somos diversos también en eso. Sí. Somos diversos también en eso, pero igual nos educan mucho más para lo visual que para otras cosas. Se pierde la línea de lo que se hace en educación parvularia, que es donde los niños experimentan mucho más con todo el cuerpo, con toda la sensorialidad. Oye, vamos a pasar a la siguiente pregunta, pues ya nos estamos pasando en el tiempo y nos van a cerrar aquí el boliche. Gustavo, ¿con qué científico o científica te tomarías un café? Vivo o muerto, de la región. Sin ninguna duda, con mi amigo y mentor Alberto Carvacho, el doctor Carvacho, que se fue a esta vida a la joven edad de 80 y hartos años, que de seguro no sería un café, pero quedaban muchas conversas pendientes. Te iba a dar esa opción también. Pero... Lorena, la misma pregunta para ti. ¿Con qué científico o científica te tomarías un café? Esta es nuestras preguntas favoritas, así que la repetimos. De la zona. No, puede ser del mundo, del pasado. Vivo, muerto. Del mundo, vivo, muerto, mira, qué entretenido. Si tuviera que tomarme me tomaría con una mujer que no está viva ya, pero la Hedy Lamarr, que últimamente se ha hecho muy famosa porque se descubrió que no solo había sido actriz, sino que gracias a ella hoy día tenemos muchas cosas que tienen que ver con el wifi, las cosas de los cableados, la comunicación a larga distancia. Creo que un personaje que puede ser actriz, artista y al mismo tiempo tener la capacidad creativa o la visión de futuro de muchos años, sería increíble para mí conversar con ella. Excelente. Y por otro lado, me gustaría más conversar con una historiadora, la Mary Beard, que es una historiadora feminista inglesa, y que he leído harto de ella y me gustaría mucho conversar con ella. Y de la zona, siempre con la Tamara Contador, sentarme a tomar un café puede ser con hueso. Eso lo logras. Gustavo, eres muy buen lector por lo que sabemos. ¿Qué libro inspirador recomendarías del patrimonio de esta zona del inicio del mundo, como decimos por acá? Del inicio del mundo, bien. Más América. ¿Qué libro Mira, estoy fresquito con el libro que se lanzó ayer. Por ahora creo que es un libro que es para todo lector con distintos niveles. Cada uno lo lee con el nivel de profundidad que quiera, pero es el libro que lanzó Carlos Castillo ayer, que es En busca de preguntas, que entiendo que va a estar en digital en la página de la Corporación Memoria Austral y supongo que estará a la venta también pronto. ¿Ya? Ese que lo acabo de leer, que está calentito, recién salido del horno. Y ahí son cuentos, ahí algo bucólicos, un poco naif, pero con su historia relacionada con los seres que nos acompañan aquí en la Patagonia aicenina. Y bueno, teníamos más preguntas, pero la verdad, en honor al tiempo, vamos a dejar hasta aquí. Darle las gracias a Lorena, Gustavo, por su tiempo. Lorena, unas palabras de despedida, por favor.
Bueno, primero agradecer la invitación, feliz de conversar, y la despedida es decir, ojalá podamos trabajar mucho más con todas las comunidades de verdad, de manera respetuosa, dialogante, y invitadas y invitados todos a pensar la nueva escuela sin muros. Maravilloso. ¿Y Gustavo? Agradecer primero al Nuevo Ciencia Austral, a usted, a las anfitrionas, que que es un tema que inicia bien como abierto, se ha logrado ir como plasmando en cosas concretas. Y nada, invitar a que la gente se contacte con nosotros en el museo. Estamos súper abiertos. El museo, como decía, no es solamente 4 paredes y un techo, que más lejano que eso. Y nosotros estamos súper disponibles para, en la medida de lo que podamos, apoyar lo que se esté haciendo, ¿ya? Y ahí, súper bienvenido que nos sigan en las redes sociales, que nos escriban. Nosotros felices de poder apoyar con las capacidades que hay, en lo que se pueda, con tal de que sigan ocurriendo cosas más de todas las cosas lindas que ya están ocurriendo en la región. Maravilloso. Aprovecho también de despedirme de Lorena, de Gustavo, de Jessica, otra linda instancia donde dan ganas de seguir conversando todo el día. Así que, ¿los dejamos invitados? Sí. Recuerden, todos los miércoles en este mismo horario a través de la radio Arcoiris, también nos estamos transmitiendo a través de la radio Meridional y por supuesto en Spotify también pueden encontrar nuestro podcast. Y por último, por favor, síganos en nuestras redes si quieren conocer un poco más sobre lo que está haciendo, sobre la ciencia en realidad que se está realizando en la macrozona austral. Todo esto lo pueden encontrar a través de Instagram, Nodo Ciencia Austral, @NodoCienciaAustral. Ahí también van a encontrar las redes del Museo Regional y del Centro Internacional Cabo de Hornos, y de todas las instituciones asociadas al nodo y las no asociadas, porque en realidad lo que estamos buscando es poner en valor y dar a conocer la ciencia que se está haciendo en esta macrozona. Así que muchas gracias a todos y a todas. Eso, nos vemos en otro capítulo y búsquenos en Spotify como Ciencia al Fin del Mundo. Descubre todos los capítulos del podcast y programa radial Ciencia al Fin del Mundo en Spotify, una iniciativa financiada por el Ministerio de Educación a través del proyecto URI 2093, impulsando la divulgación, difusión científica y creación artística como herramienta para el posicionamiento regional y nacional de la actividad investigativa de la Universidad de Aysén.